¿Estamos? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya, muy buenas tardes aquí en Guadalajara. A nombre de Amtalai Publishers, somos una editorial que pues ha iniciado con gran fuerza aquí en México, publicando autores cuya temática va mucho en el tema de mejorar como seres humanos, historias de vida a través de la novela y también de los testimonios, y un poco de la historia personal de cada uno de nosotros. Y ese es el caso de la autora que hoy nos viene a acompañar y que vamos a presentar hoy, Ana Cecilia González, para quien yo les pido un aplauso. Bravo. Ana Cecilia es originaria de Monterrey. Nació con una malformación congénita del corazón y con muy pocas probabilidades de sobrevivir, pero lo logró. Estudió ciencias jurídicas y una maestría en educación. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia. Su presencia en redes ha crecido exponencialmente mediante compartir esta historia de la que hoy tenemos nosotros en Amtalai el orgullo, el honor y el gran privilegio de compartir con todos ustedes, autores, sobre este testimonio de vida que es cuando vivir no es para siempre. Y nos acompaña hoy en esta presentación alguien muy especial, quien es Gerardo Cárdenas. Gerardo es escritor, comunicólogo, promotor cultural y agente literario. Es autor de 7 títulos de poesía, narrativa breve, teatro y también traductor. Acaba de publicar la primera traducción al español del poemario del poeta estadounidense Franz Wright. Es cofundador y codirector de la agencia literaria Page, y les pido un aplauso para Gerardo. Bravo, bravo. Que vamos a escuchar este diálogo entre Ana Ceci y Gerardo sobre esta historia que la verdad cuando yo comencé a leerla y cuando vi los casos que iban contra todos los pronósticos, uno no puede más que decir, pues va, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Y hoy tenerte aquí, Ana, es un honor y es un gran gusto y es muy inspirador. Gracias, Dani. Para mí un honor ser parte de Amtalai ahora. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, pues yo preparé algunas líneas sobre lo que vamos a platicar hoy, sobre todo lo que vamos a conocer de tu propia voz, querida Ana Ceci. Gracias, y se los leo breve. El cuerpo puede ser prisión o deleite. Es lo único que tenemos, lo que nos define como especie humana y lo que nos delimita a un cierto espacio y a un cierto tiempo. Podemos no pensar en el cuerpo, no sentirlo, asumirlo como parte de una realidad, pero de vez en vez o de forma permanente y sin control nuestro, se manifiesta. Y a veces lo hace de tal manera que impone su voluntad sobre la nuestra y opera bajo sus propias reglas. Michael Hattersley, poeta estadounidense Michael Hattersley, en el poema Body Knowledge, dedicado a otro gran poeta, John Ashbery, escribe, y esta versión al español es mía: los sentidos no pueden mentir, han sido formados por lo que choca contra ellos, dan lo que reciben. Otro inmenso poeta, Charles Simic, ha escrito que el cuerpo es el último continente que nos queda por descubrir.
Dedicamos un premio Nobel cada año simplemente a la posibilidad de vencer los males del cuerpo, a acotar el envejecimiento, a derrotar la rebelión de las células o a corregir lo que la naturaleza dictaminó y que a nosotros nos parece limitante o degradante. Pero el cuerpo tiene sus propias reglas y sus propios caminos. Y nosotros que envejecemos, engordamos, nos enfermamos, nos arrugamos, nos tropezamos, nos quebramos, etcétera, etcétera, convivimos con esas reglas, a veces felizmente, pero la mayoría de las veces resignadamente. Y en algunos casos, como el que nos congrega hoy, lo hacemos con rebelión, librando una batalla contra toda esperanza, contra todo pronóstico, como decía Dani, en contra de un cuerpo que dice yo voy a hacer esto sin importar lo que quieras o determines. Cuando vivir no es para siempre, de Ana Cecilia González, que hoy publica Amtalai, es una historia que podríamos ver simple y sencillamente, por hacerle caso al mercado, como un libro de inspiración o de autoayuda, pero es mucho más que eso. Es la historia de la rebelión de una mujer que al nacer le dijeron que no iba a durar más que días. Unos cuantos. Aquí Unos está, cuantos días. viva, 58 entera, años después. 58 años después, viva, entera, dura y frágil a la vez, humana, pero que con su sola presencia demuestra que si bien, como decía Simic, el cuerpo humano es un continente por descubrir, la esencia del ser humano es algo tan indescriptible que en situaciones extremas es capaz de vencer al propio cuerpo para vivir un día más, para abrazar la luz un día más. Ana Ceci, mi querida Ana Ceci, es el ejemplo en carne y hueso de otro poema, el de Dylan Thomas, el de Rebélate contra la muerte de la luz, pero en especial, por lo que ahora ya se nos va a contar, por un hecho en esa larga lucha por la vida que se parece mucho a uno de los versos de ese poema de Dylan Thomas. Moribundos al borde del final, que ven con vista enceguecedora, ojos ciegos que brillan como hermosos meteoros, rebélense, rebélense contra la muerte de la luz. La vida de Ana Ceci la podemos ver como un milagro médico o científico, la podemos ver hasta como una anomalía. Yo prefiero que ella nos cuente cómo ha sido su vida. De eso se trata este libro. Cierro con esta idea. La razón de haberle citado a Dylan Thomas, a Charles Simic o a Michael Hattersley no es por mostrar erudición literaria, es porque a veces en la lucha por la vida, en situaciones extremas, en momentos en que todos los momios están en contra nuestra, más allá de lo que puedan ofrecer la medicina o la ciencia, nuestra única redención, nuestra última y máxima libertad está en la literatura. Ana Ceci entendió que escribir era la única manera de contar bien una historia extraordinaria, pero además era una forma de conocerse, de liberarse, de afirmarse, que iba más allá de lo médico. Una nota personal: no es habitual que un agente literario sea presentador de su propio cliente. En la agencia que fundé junto con Paulina Vieites Page y que codirigimos ambos, nos topamos con la historia de Ana Ceci, con ella, hace casi un año en Monterrey, e inmediatamente dijimos que sí a representarla, aunque ella ya había iniciado su autopublicación, pero además a buscarle la mejor casa editorial para que el libro siguiese volando con alas propias. Estamos muy orgullosos de que esa casa sea Amtalai. Sabemos que de la mano de Amtalai este libro seguirá de forma exitosa su viaje, como Ana Ceci sigue su viaje día a día, ganando rabiosamente la batalla contra su propio cuerpo. Muchas gracias. Bravo, bravo. Hermosas palabras. Gracias a ti. Eso yo me lo puedo quedar. Está Aquí está grabado. Maravilloso. Ahí tienes, no, te lo paso. Qué regalo. En el WhatsApp. Qué regalo. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos tu vida, cuéntanoslo todo. Pues mira, me voy a empezar como empiezo el libro, hablando de cuando inicio a escribirlo. Fue al borde de la muerte, en cuidados intensivos, realmente entendiendo que ya había llegado el momento de partir. Estaba después de una cirugía increíblemente compleja, primera que hacían en la historia a una cardiopatía como la mía, porque nadie había vivido tanto. Y en ese momento entiendo
que si yo no escribía una historia, mi hija nunca me iba a conocer. Entonces mi bebita tenía en ese momento 9 meses. Y la había dejado con sus abuelas, con tíos, no sabía ya ni con quién. Llevaba 2 meses en el hospital. Y en ese momento decido, bueno, ¿saben qué? Estaba yo llena de tubos, de cables, de todo. Imagínense la mujer biónica, no podía ni levantar la mano. Le decía, lo que sí puedo hacer es escribir. Levántenme las rodillas, levántenme el respaldo, tráiganme una charola, una libreta y una pluma. Color azul. ¿Por qué? No sé, pero que tenía que ser azul. Entonces, extrañados, a las 2 de la mañana dicen, bueno, pero es que eso es un costo extra. Cóbramelo a la cuenta, lo que sea, pero yo necesito escribir. Y recuerdo perfecto cuando empecé, y mi recuerdo fue cuando tenía 7 u 8 años, que dije, ¿qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera que no va a vivir para siempre? Porque a esa edad me enteré que estaba muy grave, que tenía un problema muy serio y que lo más probable es que me moriría pronto, pero yo había vivido tenía en ese momento 24 años, tenía ya una hija, entonces había vivido una vida plena, yo tenía que escribirla. Y ahí es que viene el título del libro, ¿qué haces cuando te enteras que no vas a vivir para siempre? En la mente de un niño. Y empiezo a escribir y curiosamente, Jerry y Dani, empiezo a sanar. ¿Por qué? Porque empecé a contar las bendiciones. Mi hija necesitaba entender que la vida valía la pena ser vivida a pesar de cualquier circunstancia. Y que realmente uno no se muere cuando se muere, sino cuando dejas de amar la vida, de querer vivirla a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, bueno, como ahorita lo comenta Jerry, yo nací con un problema, una cardiopatía increíblemente compleja para la época. Hoy en día yo sería el perfecto caso abortable, porque no va a vivir. Ni para qué nazca, porque no hay manera. O sea, es como se lo dijeron a mis padres, no es compatible con la vida la cardiopatía que tiene esta niña. Entonces probablemente nunca pueda caminar, no va a salir de la cuna, 7, 8 años puede ser que viva, pero no va a llegar ni a la adolescencia, no hay manera. Entonces eran tantas las visitas al médico que llegó un momento, y ahí es donde entra mi rebeldía, que me encanta lo que escribes, y dije yo ya no más, yo ya no voy al doctor. ¿Por qué me llevan a mí, no a mis hermanos? Yo decía, bueno, ¿qué hice mal? Yo me sentía regañada. Dije, bueno, ya me voy a portar bien para que ya no me traigan. Porque en aquella época, y eso es tan distinto, me encanta, es parte de las conferencias que doy a muchos médicos. Hoy en día es tan importante tener a la familia lo más pegada posible al niño. Porque yo me sentía regañada, abandonada, maltratada. Decía yo, bueno, ¿qué hice tan mal que ni a mi mamá me dejan ver? Y esto yo tengo un recuerdo cuando tenía 4 años, es probablemente una de las noches más oscuras que yo recuerdo a esa edad, porque estaba yo muy grave en el hospital de México, en el hospital infantil, y resulta que tenía una gripa que pues, yo no estaba, imagínense mis uñas, ahorita son divinas y las enseño con mucho orgullo, pero estaban completamente deformadas por la falta de oxigenación, lo que le llaman hoy en día palillo de tambor, y el doctor lo sabrá. Entonces tenía las uñas deformadas de mis pies, de mis manos, morada. Yo vivía, era la niña azul que le llamaban, ¿no? Entonces nada más dejaban a mis papás verme 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Era todas las visitas, estaba muy grave. Y entonces un día me llevan una muñeca, y esta muñeca era de las modernísimas que le jalabas el cordoncito y lloraba. Y yo dije, wow, ya que no puedo llorar yo porque me agoto, que llore ella, pero alguien tiene que llorar. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar aquí. Entonces me la lleva a mi madrina, me duermo con ella, pero esa noche los doctores, en el afán de acompañarme, pues que me rompen la muñeca jugando con ella y se la llevan. Entonces les comento todo esto porque toda esta historia que yo cuento es desde lo que vive una niña sin entender lo que está pasando. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué nadie me explica? ¿Por qué me abandonan en una cuna tan profunda para que una niña de 4 años traviesísima que quiere correr no se pueda salir de ahí? Entonces ahí me tenían hundida en una cuna donde por más que intentara no podía salirme. Entonces esa noche donde ya mi muñeca no me acompañaba y ya no podía llorar porque no tenía ni fuerza, es una de las noches más oscuras que yo recuerdo, y donde yo entiendo de la importancia de tener razones para seguir, razones para vivir. Yo ahí digo, imagínense esta edad tan pequeñita, yo entendía que lo que yo quería era a mi mamá, a mi papá, es más, el contacto físico del doctor, de la enfermera,
que alguien me tocara el pelo, algo, pero no ahí sola en una cuna. Bueno, esa noche nunca la olvidaré. Y de ahí a los 7 años que pasando, llegó mi mamá el día siguiente, obviamente me regañó porque había roto mi muñeca. Le dije, mamá, es que yo no fui, fue el doctor. ¿Ustedes creen que mi mamá me creyó? Me saca de la cuna y me dice, claro que no, los doctores están aquí para ayudarte, no para romper muñecas. Pero, ¿qué me importaba el regaño? Y ahí es donde empiezas a entender que hay que renunciar a lo que no sirve. Yo ya tenía a mi mamá, yo ya tenía a mi papá. ¿Qué importaba si me regañaran y creían que yo le había roto? Y entonces, por más que yo le dijera a mi mamá, no importa, porque luego dije, me van a volver a regañar y se va a ir. Mejor que sí, mamá, yo la rompí ya, pero quédate. Entonces, desde muy pequeñita, con muchos de estos eventos los narro en el libro, y les comparto este en particular porque ese a mí me marcó para entender las cosas y concentrarnos en las cosas que sí importan, en lo que sí se queda, en el valor de la vida, del amor, de lo, como les digo, el contacto humano es tan importante. Y hoy en día, gracias a Dios, se le da ese valor a tratar de no dejar a los niños solos, porque para mí eso es clave, el tener la compañía. Y a los 7, 8 años digo yo, ¿saben qué? Yo ya no más, ya no quiero doctores, yo no quiero venir más al doctor. ¿Por qué no traen a mis hermanos? Era y aparte rebeldísima. Entonces mi mamá, bueno, me llevaron a cenar a un Vips, todavía me acuerdo, en la Ciudad de México. Y me dijeron, ¿sabes qué? Es que estás muy enferma del corazón. Y no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien. Y a veces esas frases que los papás dicen mucho más con lo que no dicen que con lo que dicen, yo dije, pues me voy a morir. Imagínense a esa edad donde dices, bueno, pero si yo creía que iba a vivir para siempre, como todos los demás. Y esto de no tener oxígeno, cuando no sabes que no ves hasta que te ponen anteojos, pues para mí era, ¿por qué me dicen que no tengo si yo tengo? Si yo aquí estoy, y luego tú qué sabes si yo sí puedo. Es que te cansas al correr, sí, pero por lo menos llego a la mitad. O sea, sí puedo. Entonces siempre vi desde muy pequeña cómo sí poder hacer las cosas. Siempre vi la manera y por eso las pláticas que doy, de hecho voy a dar una mañana que se llama Venciendo Obstáculos. ¿Quién no nace teniendo que vencer obstáculos? Bueno, yo empecé desde que aparecí en esta tierra pudiendo respirar, porque cada media hora me tenían que alimentar porque no podía más que una media onza, una onza, y me dormía del cansancio. Entonces para mí la vida no nada más ha sido sobrevivir, sino disfrutarla. Entonces a los 7, 8 años yo tenía 2 opciones: o me autolamentaba de que pobrecita de mí, y tenía todas las excusas para ser la niña más mimada, más chiflada, más de que no puedo porque estoy cansada, o sea, utilizar, que los niños son buenísimos para hacer esas cosas. O la otra es disfrutar la vida al máximo, y tomé esa opción inconsciente. No es que yo ya viniera con todo eso, pero parte de lo que narro es cómo tienes toda la vida desde muy pequeñita estas opciones y cuáles son las que eliges, cuáles son las que decides. Bueno, pues todo mi trayecto comento en este libro, toda la parte rebelde de los 15 años, donde me dicen, es que ni de chiste te vayas a embarazar, no vayas porque ya tienes relaciones. Pero ¿cómo? Si tengo 15 años y no me he casado, ¿cómo creen? Bueno, qué bueno que no, eso fue en Estados Unidos. Pero diciendo, no vas a poder aguantar una relación, no vas a poder embarazarte, no te vas a poder casar, olvida, o sea, ojalá que sobrevivas para cuando haya una cirugía. Y mi respuesta rebelde era, ¿y tú qué sabes si no eres yo? Y yo, pero yo ya aquí adentro, yo ya lo vi. Yo ya me vi, crecí, yo ya estudié una profesión, yo ya me vi trabajando, yo ya me vi casada, yo ya me vi con hijos, yo ya me vi viajando, o sea, tú me estás diciendo, no. Entonces, esto fue en el hospital de Houston cuando me estaba realmente con una, ¿cómo se llama? Una infección en el corazón tremenda. Fue la primera vez que me paró por completo el corazón y me dijeron, por favor, ni te muevas, estás viva. Y yo dije, ¿esta qué vas a ver si ella no soy yo? Yo la vida la sé disfrutar. Y mi madre, que no entendía inglés, me pregunta, oye, ¿qué te dijeron los doctores? ¿Vas a poder casarte? Porque yo tenía un novio en ese momento. Yo creí que nunca iba a tener novio por mis uñas tan feas, pero tuve muchos. Gracias, bueno, varios. Y entonces, sí, gracias a Dios. No la corrijas. Ese no fue el problema. Pero se dieron cuenta a los 15 años que un noviecito fue a visitarme. Y me dijeron, oye, no vayas a hacer nada de esto. Y entonces sale mi mamá y el capítulo de eso les va a encantar el título de ese capítulo se llama Mentí. Porque mi mamá me pregunta, ¿qué te dijeron? Le dije, mamá, que yo podía seguir mi vida.
A puras mentiras le dije a mi mamá, porque ya me imaginaba a mi madre llevándome a un convento, con esta niña que ni la toquen, que ni se mueva. Entonces, todo esto que comenta me encantó, porque realmente sí, mi vida ha sido muy rebelde. Si a ustedes le preguntaron a mi mamá hace unos años quién es el más travieso de todos sus hijos, soy yo. Somos 4 hijos, pero ¿por qué? Porque para mí cada instante había que vivirlo al máximo, había que atesorarlo a tal grado que yo no sabía si el día siguiente lo iba a tener, no tenía idea, pero lo que sí sabía es que tenía hoy y ahorita. Entonces, si ahorita había que hacer travesuras, había que hacerlas bien. Entonces, siempre fue esas ganas de vivir y amor a la vida. Y desde muy joven me di cuenta que realmente el ser humano pierde mucho tiempo lamentándose en lo que no tiene, lamentándose en lo que nos hace falta, en vez de concentrarnos en las bendiciones que sí teníamos. Para mí, por ejemplo, mis uñas fueron algo que me marcaba, porque hoy evidentemente lo primero que veía la gente eran las uñas de los pies y de las manos. Y yo decía, bueno, pero yo soy mucho más que mis uñas. ¿En dónde estaba la lucha? La lucha era interna, yo tenía que superar la lucha interna. Y una de las cosas que yo transmito y les invito de veras a leer en el libro es que cuando los médicos, después de esta primera cirugía, se dieron cuenta que no nada más había sobrevivido, sino que tenía una calidad de vida que sobrepasaba cualquier posibilidad, les interesaba mucho qué fue lo que hice diferente. Y yo creo que una de las cosas es la actitud, las ganas de vivir, el no rendirte, el quitar excusas. Todos ponemos 1000 excusas, pero en ese momento en el hospital es donde yo tengo un paro cardíaco, un paro respiratorio. Tuve lo que hoy en día ya está bastante documentado, una experiencia cercana a la muerte que me cambió por completo. Entonces yo regresé diciéndome los médicos que te vas a morir. Y yo, no, es que yo sé que yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi, ya lo tenía más claro. Pero luego entendía que la vida no necesariamente es esta física, porque si yo no lograba todo lo que yo en mi mente ya había vivido, lo que yo ya había soñado en mi mente, yo ya lo había experimentado. Entonces, el vivir la vida no necesariamente es lograrlo todo, sino realmente disfrutarlo, hasta el creerlo es crearlo. Y bueno, yo ya lo creé en mi mente, pero gracias a Dios lo logré ver plasmado. Y parte de lo que yo quiero, lo que compartía era que el médico, el doctor Fraser, que fue mi segunda cirugía, cuando lo entrevisté, a mí me interesaba mucho que fuera un libro no nada más contado de una historia personal, sino que médicamente se avalara lo que me pasó, el tiempo que estuve con este paro cardíaco. Tuve 1 hora con resucitación cardiopulmonar, porque iba y venía, de repente estuve 2 o 3 minutos totalmente, como le llaman, flat, el corazón. Bueno, todo esto lo investigué, lo apoyé. Y entonces cuando llego y le pregunto al doctor, le digo, dime, ¿qué te gustaría que dijera el libro? Para ayudar a otros papás, para ayudar a otras personas. Y me interrumpe y me dice, no, permíteme, aquí los que tenemos que aprender somos nosotros. Tú eres la que nos vas a contar qué hiciste diferente, porque nadie entiende tu vida. Y ahí fue donde dije, yo tengo que terminar este libro. Entonces lo terminé, Jerry, 25 años después de que lo arranqué en cuidados intensivos. Pero yo creo que no lo has terminado, que era lo que te quería preguntar. De todo lo que has dicho, que pues ya nos metimos todos en el tema de la rebeldía, hay algo que me impactó mucho, que es que tú te veías a ti misma hacia el futuro. Sí. No puede haber mayor acto de rebelión que ese. O sea, todo el mundo te está diciendo, No hay manera. igual no llegas a mañana, ¿no? No, yo ya me vi en el futuro, me vi casada, me vi con hijos, me vi haciendo esto, me vi haciendo el otro. Entonces, ¿cómo te sigues viendo? Realmente yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Para mí, de hecho aquí tengo a mi hermana presente, que ella será testigo de lo rebelde que fui siempre, de que no puedes, pero ¿cómo que no? Creo que por primera vez puedo entender que realmente la historia no se acaba hasta que se acaba, y que hay mucho que hacer. Traigo 2 o 3 proyectos ahorita en puerta, precisamente alrededor de entender que hay mucho que compartir,
mucho que dar. Y si estoy viva, yo les digo a todos, o sea, todos tenemos un propósito para estar aquí. Si no, ya nos hubiéramos ido. Nadie estamos aquí para robar oxígeno. Entonces, el que esté aquí aburrido, sin saber qué hacer, realmente andamos mal. Porque si seguimos con vida, a pesar de que estemos hasta en el hospital, porque hasta esas personas, y luego les cuento una historia de una señora que me decía, encontré el propósito de mi vida. Mi plática era el propósito de mi vida y la señora tenía 98 años. Pero yo creo que si estoy aquí es porque hay un mensaje que dar, Jerry. Y el mensaje, bueno, lo arranqué con este libro y sí creo que hay que continuar. Y uno de los mensajes más claros es este de no nos podemos dar por vencidos. Si tienes un sueño, ustedes lo han hecho, todos aquí hemos dicho, es que yo ya lo vi aquí. ¿Por qué te detienes? Encuentra la manera, encuentra tus recursos. Y yo, otra de las cosas que he encontrado es que cuando decimos, es que yo no he encontrado mi propósito de vida. Bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Aquello que se te da fácil, como pueden ver, a mí me encanta hablar. Pues es parte de tu propósito. Me encanta escribir, desde muy pequeñita me puse a hacer poemas, hice escritos y más escritos y todo lo plasmaba porque era una manera de dejar. Y yo les invito a que no se queden con nada que puedan transmitir y dar, porque lo que para ustedes creen que es algo como muy personal, puede cambiarle la vida a alguien. Hoy en día, les digo, los mismos médicos de Houston, uno de ellos precisamente el doctor Fraser, que es uno de los más famosos cirujanos cardiopulmonares, no saben cuántas veces me ha pedido libros. ¿Para qué? Para que sean inspiración para otras personas. Y yo dije, bueno, el doctor que me va a tener miles de casos, pero para él lo que le importó fue el reto de no quedarte con la historia hasta aquí. Y como dices tú, yo ya traigo ahorita 2 o 3 proyectos. De hecho, adopté a un niño, no me quedé nada más con mi hija porque ya no podía tener, le dijeron, estás loca si quieres tener otro hijo. Adopté a un niño, pero resulta que él, bueno, traía una situación de salud importante. Él tiene hoy en día esquizofrenia paranoide. Y entonces para muchas cosas es un niño, una de las historias que traigo, bueno, es viendo todo lo que yo viví con él y es todo el silencio que hay dentro de estos seres y de todos los que estamos aquí, que tenemos tanto que decir, pero que no nos atrevemos. Aquí tenemos una editorial y una gente que tienen tanto para todos los que estamos aquí que pueden ofrecernos para que alcemos nuestra voz. Y yo a eso es a lo que los invito, no se queden callados porque yo creo que cada corazón tiene una historia que contar, definitivamente. Gracias, querida. Yo quisiera aprovechar para preguntarte 2 cosas. Y es que acabamos de salir, bueno, estamos saliendo de una pandemia, de uno de los, yo digo que de las épocas quizás más oscuras que la humanidad tenga recuerdo, porque supuestamente cuando los avances médicos decían que ya íbamos muy hacia arriba, íbamos bien, en buen camino, de repente llega un virus o algo que no podemos entender y nos llena de miedos. Hubo muchas de las personas que seguramente estamos aquí, tuvimos pérdidas, lamentar. Yo quisiera preguntarte a ti en lo particular, porque a mí, digamos, tu libro, cuando lo leí por primera vez, que Jerry y Pau me lo mostraron, lo comentamos, y cuando yo se lo comenté a nuestra directora, inmediatamente hizo clic. Fue una historia de vida inspiracional con los avances médicos, pero yo quisiera preguntarte qué es lo que a ti viste durante esta época tan difícil para muchos de nosotros y que sigue ahí estando algo que tú has sido particularmente una realidad, que es la incertidumbre y el no saber qué va a ocurrir al día siguiente. Muy buena pregunta, Dani. De hecho, yo creo que mi vida ha sido esa, precisamente no saber qué va a pasar el día siguiente. Bueno, pero ¿y quién lo sabe realmente? Entonces yo creo que definitivamente el miedo paraliza, el miedo detiene todo, y si algo he aprendido es a ser prudente, que es muy diferente a paralizarme. Y creo que a pesar de mis 58 años jamás dejaré de ir al cardiólogo, jamás dejaré de tomar mis medicamentos, de ver por mi cuerpo físico, porque una cosa es el cuerpo físico, que es real, que te enfermas y te puedes morir.
por una falta de prudencia, y otra cosa es vivir empanicado, encerrado en una parálisis total, que yo creo que esto es algo de lo que nos llegó a pasar, que muchos de nosotros nos paralizamos. Digo, a mi hija, lo comento, le entró una crisis de miedo increíble, porque ella creía que me iba a contagiar y yo me iba a morir. Bueno, yo ya me contagié y sobreviví y aquí sigo. Entonces, este tipo de... ¿Y qué tiene mucho que ver? Yo creo que, bueno, el solo hecho de estar en un cuerpo físico, somos vulnerables. No hay forma de que podamos decir, por eso es que hace rato le comentaba yo al doctor que aquí nos acompaña, que para mí ellos son ángeles de batas blancas, que gracias a muchas personas como ellos, estamos personas como yo, con vida. Y yo creo que la prudencia siempre debe prevalecer, pero el miedo es lo que tenemos que vencer. O sea, sí, bueno, si yo tengo que, simplemente los doctores, imagínense todos los que pasaron encerrados meses y meses y meses, y qué hacían todos esos médicos que tenían que ir a la batalla, con cubrebocas, con toda la protección, pero sin ellos no hubieran vivido muchos de los que sobrevivieron. Ellos tenían que vencer muchos miedos, porque igual, con toda la protección del mundo, tenían que estar ahí. O sea, ¿qué esperábamos? Que ellos sí estuvieran en la lucha, pero todos los demás encerrados. Pues claro, había que ser prudentes. Y yo fui muy prudente, y por supuesto que seguí indicaciones, y cada uno a su manera, pero sin esta parálisis del miedo. Y yo creo que ese es el mensaje más grande. ¿Qué haces tú con un diagnóstico y un pronóstico como el mío? Oye, Ana Cecilia, te avisamos, tienes una cardiopatía muy compleja, el diagnóstico es el pronóstico es terrible. ¿Qué haces con esa información? Bueno, ya la tengo aquí, ahora síguele cuidándote con lo que tienes que cuidarte, siendo prudente, pero no puedes paralizar la vida. ¿Por qué? Porque seguimos con vida. Yo creo que es mucho, Dani, nuestro state of mind. Es nuestro estado mental. Nuestro estado mental. ¿Cómo está tu mente? ¿Eres una persona optimista, positiva, que ves cómo sí, o te quedas en toda esta negatividad? Y yo, una de las cosas que recomiendo, sobre todo cuando uno está pasando, ya sea emocionalmente, físicamente, o ahorita con esta situación de la pandemia, anímicamente, cuando estás pasando por una crisis, lo peor que podemos hacer es juntarnos con otros que anden igual a lo peor. O sea, y eso hacemos, vamos y contamos las tragedias a los tragediosos. Vamos a contarla a gente que te levante, a gente que te aporte, a gente que te ayude a salirte de eso. A ver. O sea, sacúdete y síguele. A la gente que te haga sonreír, a la gente que te ayude a agradecer. Oye, gracias a Dios estoy con vida. Yo todos los días me levanto y de veras lo hice un hábito hace muchísimos años. O sea, un día más, gracias. Pero ese hábito que tenemos de autolamentarnos entre unos con otros, eso es lo que nos hunde y nos arrastra. Entonces yo creo que encuentra tus recursos, pero conéctate con la gente que te saque de esa situación difícil y no te metas más en el rollo en donde peor te hundes y te deprimes. Yo creo que esa ha sido la clave mía, que no me he quedado con la información. Aquí la tengo porque soy prudente, soy responsable. Bueno, menos cuando tuve a mi hija, que no debía tenerla, pero hoy en día, bueno, tiene 34 años, es una niña perfectamente sana, y es la razón para mí que me dio la vida para seguir, porque ella fue mi motor totalmente desde muy pequeña. A veces tenemos que arriesgarnos, sí, pero creyendo o sea, como dices tú, yo ya lo vi. Si yo ya vi a mi hija, bueno, pues, ¿por qué no la voy a tener? Claro, me arriesgué y me pude haber quedado en el camino, pero el sueño nadie me lo quita, y era una decisión personal. Otra cosa que yo aprendí de mis padres, y esto tiene mucho que ver con lo que dices, Dani, es que a veces cuando hay un problema, los doctores, las familias, todos tratamos de proteger al paciente o al vulnerable. Y a veces lo peor que puedes hacer, dale la información ya lo responsable. Si algo hicieron mis padres fue darme a mí la responsabilidad de hasta dónde podía correr, hasta dónde podía brincar. Y yo era la que me faltaba aire, no a ellos. Entonces, bueno, pues hasta ahí. Entonces eso te hace que es que no puedes correr, es que no saltes, es que no puedes ir, es que te va a dar frío, y entonces paralizas a esta niña o a esta situación y dejas de ser, y te conviertes en una víctima. Si algo me enseñaron mis padres nunca me cortaron las alas y nunca me victimizaron. Entonces yo no me considero una víctima para nada. Yo creo que todos nacemos, cada uno con sus herramientas, con sus recursos,
Y el problema, como digo yo, no es el problema, sino qué vas a hacer con esa situación para que deje de ser un problema y sigas adelante. Aquel que nace sin un pie, bueno, por más que repele toda su vida, nació sin un pie. O se pone una prótesis o aprende a caminar con un pie. Pero no te puedes quedar lamentándote toda la vida, como este Davis, ¿cómo se llama este muchacho que no tiene ni pies ni manos? Es una maravilla de ser humano. Ya es así, o sea, la aceptación es el principio de cualquier cambio. Y yo ahí, yo ya no me acuerdo si lo apagué, lo encendí. Está apagado. Está apagado. Ahí Yo está. ahí, otra cosa que dices que me impacta mucho es este sentido de la responsabilidad, porque también es un sentido de libertad. Sí. Y ahí yo te quisiera preguntar, en las muchísimas conferencias que das, ¿cómo se conecta la gente con este sentido de hazte responsable de quién eres? Pueden ser muchas cosas, sano, no tan sano, con todos tus miembros, no con todos tus miembros, en fin, pero ¿cómo se conecta la gente y cómo esperas que la gente se conecte también con el libro? Porque también es el libro es otro de esos actos de rebeldía y de responsabilidad que pones enfrente de la gente. Mire, yo lo que quise, de hecho, mi hermana en algún momento me lo cuestionó, de hecho aquí está, y me dice, pero es que ¿cómo cuentas tu vida de esa manera? Y la abres tanto, porque hablo de muchas cosas muy personales. Y era precisamente porque lo que quería yo era, quise lograr conectar con cada una de las personas que están aquí. Estoy seguro que todos han pasado por algo de lo que yo pasé. Y para mí lo importante era, de alguna forma, quitar excusas para detenerte. O sea, la excusa es que tú no sabes lo que me ha pasado. Bueno, probablemente sí lo sé. Entonces, para mí porque cuento cosas que me pasaron de pequeña, que mi papá de hecho empezó a leer y él hasta ahí se detuvo, no les voy a spoilear, pero un momento que mi papá no pudo más, porque dijo, es que ¿por qué? Esto lo puedes quitar, mi reina. No, papá, porque a muchos papás les va a pasar y muchos niños no lo contaron nunca y necesita alguien tener esta voz. Entonces para mí, Jerry, es esta voz, es la historia de muchos contado en mi propio trayecto, en donde yo lo que espero es que vean en este libro una posibilidad de llegar a donde desean y no de quedarse con todas las razones por qué no. Entonces abrí mi vida totalmente con mis padres, de hecho los menciono por su nombre, todos me lo permitieron, hasta la hermana que me preguntaba, ¿y cómo lo cuentas todo? Le digo, es que no tengo nada que ocultar. Y no tengo nada que ocultar, y sí creo que si sigo con vida es porque hay una historia que contar. Entonces, para mí la manera más fácil era contando la verdad y contándolo tal como era. Y estoy segurísima que es la historia de muchos que se van a ver reflejados en mi narración. Gracias. Pues a mí, bueno, hay dos cosas que yo creo que no siempre uno tiene la oportunidad de preguntar a Ana Ceci y estar con un autor con esta historia tan inspiracional, tan fuerte, tan llena de vida que nos ha contado. Ella, ustedes ya lo escucharon, pues es una historia, como bien lo contaba Jerry, es una historia que, si bien tiene estas dos lecturas, ¿no? Este milagro de la ciencia que nadie puede explicar, y por otro lado esta rebeldía de la autora en términos personales y de la familia que la acompañó y que fue solidaria. Entonces, a mí me gustaría abrir este espacio para que le pregunten tanto, pues pueden preguntarle a su agente, le pueden preguntar a Ana Ceci, me pueden preguntar a mí, y antes que nada yo también quisiera pedirles un favor, porque dentro de esa rebeldía la autora va a presentar mañana en Tepic, Nayarit. Entonces mañana ella va a estar, si tienen ustedes familiares o amigos que vivan, va a presentar a las 10:30 de la mañana en el patio del presidente Venustiano Carranza
Garza en el Poder Legislativo de Nayarit está abierto, 10:30 de la mañana. Entonces, de esto de esa rebeldía, cuando le preguntamos a Ceci, dijo, sí, yo voy. Ok, wow. Pues aquí está, ¿no? Entonces, ahora sí, dejo abierto. Si alguien quiere preguntar, por favor, adelante. Gracias. Espérate que te pasa el micrófono ahorita. Y luego váyanse a comer a San Blas. Luego les digo dónde. Perfecto. Hola. Hola. Bueno, para mí fue un privilegio conocerte el día de ayer y platicar contigo y más allá de las palabras, el sentirte. Entonces, es un privilegio coincidir en este espacio y lo que quería preguntarte es que nos dieras como 3 consejos para seguir la vida de aquí en adelante. ¿Qué serían como tus 3 puntos principales que podrías regalarnos a nosotros el día de hoy? Gracias, claro que sí. Mira, yo quiero iniciar, uno de ellos es con lo que empezó Jerry, que para mí es fascinante. El cuerpo puede ser prisión o deleite. Entonces yo lo primero que les diría es, disfruten la vida como les vino. Aquel que disfruta la vida en la situación que le haya tocado vivir, realmente ha logrado la razón por la cual está aquí. O sea, es increíble la riqueza que hay cuando aceptamos lo que nos tocó. Esto es, y deleítate en ella, deleítate en él, y no nos quedemos en esa prisión en la que muchísimos están. Y luego, por otro lado, yo diría que uno de los puntos más importantes es el ser agradecidos. Agradecer. Se nos olvida dar las gracias, se nos olvida sonreír. Se nos olvida, o sea, yo veo a la gente en la calle, es un hábito que yo tengo desde hace mucho, que veo a la gente súper seria, volteas y le sonríes, no hay manera, es raro el que no te sonríe de regreso. O sea, es raro. Y ese cambio, son luces con las que nos empezamos a conectar. Porque todos finalmente, yo estoy convencida, estamos todos completamente unidos, somos uno. Y es como una red que nos empezamos a encontrar. Hay gente con la que ves y dices, oye, yo siento que te conozco desde hace mucho. Bueno, son cosas reales que nos conectamos, y a veces a través de la sonrisa. Yo diría, no dejen de agradecer y de sonreír, la oportunidad de sonreír. Porque muchas veces, yo inclusive lo llegué a decir en alguna conferencia, el solo hecho de poder repelar y enojarme es un privilegio. Gracias. Porque hoy amanecí enojada, estaba histérica por todo lo que pasó, pero bueno, gracias a Dios tengo voz y lo puedo hacer, y ya me respiro profundo, me recupero. Y el número 3 que yo les diría es, conózcanse. Realmente este hábito, yo tengo muchos años haciendo una meditación diaria. Conozcan realmente quiénes son. Las respuestas están en nosotros, no están allá afuera. Estamos buscando toda la vida que todos queremos que las respuestas vengan de afuera, del doctor, del vecino, del amigo, de todos lados, cuando realmente gran parte de las dudas y de las dificultades que tenemos las podemos resolver desde adentro. Pero esta prisión de la que hablaba ayer al principio es la que la tenemos, que no queremos ni siquiera escucharnos a nosotros mismos. Y yo los invito a que realmente se conozcan, que aprendan que somos seres humanos maravillosos, que todos somos una creación perfecta realmente, y que cada uno tiene un potencial increíble, que lo que nos limita es lo que nos creemos que nos limita. Porque realmente lo único que nos está deteniendo es nuestros pensamientos. ¿En qué crees? Y eso es lo que vas a crear. Y entonces, cuando yo descubrí la gran riqueza que había dentro de mí, y que sí, tenía un corazón descompuesto, como yo lo pongo en el principio del libro. Nací con un corazón descompuesto desde que nací, pero ¿saben qué? No me la creí, dije, bueno, el corazón es una cosa, pero yo soy otra. Yo vine con una parte defectuosa de mi funcionamiento en el cuerpo, pero esa no soy yo, es mi cuerpo. Entonces separémonos de que no soy este cuerpo, no soy estas uñas, no soy ¿por qué decimos mis ojos, mi cara? Porque soy mucho más. Esto es algo con lo que me acompaño, pero yo soy un ser mucho, mucho más allá. Entonces les invito a que se conozcan profundamente y que hagan todo el potencial y escriban todo lo que tengan que escribir, porque tienen mucho que escribir. Bueno, esas son las 3 recomendaciones que yo daría.
Muchísimas gracias. Una pregunta más por allá, por favor. Gracias. Nos quedan 5 minutos. Sí, gracias, muy amable por esta exposición. Verdaderamente pienso que es un libro muy alentador, porque yo creo que todos hemos sufrido las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Unos más allá, otros más acá, en diferentes niveles, grados. Así es. Mi pregunta más bien, ¿qué opina usted o qué les puede aconsejar a aquellas personas que aprueban la eutanasia? Que aprueban la eutanasia. Bueno, mira, yo no podría juzgar, porque solamente aquel que vive bajo la... O sea, esto tiene que ver con un juicio, de decir es que lo debes o no lo debes hacer. Yo creo que son cosas tan personales. Yo lo que sí puedo decirte es que para mí el hecho de que hubiera habido la posibilidad, y es algo demasiado personal lo que voy a decir, que cuando me lo dijeron a mí los médicos, bueno, es que tú en la época de 1964, si hubiéramos entendido todo lo que tenías, con las circunstancias médicas que había, eres la perfecta opción para un aborto. Yo agradezco que no me hayan abortado, porque 58 años después yo no podría estar disfrutando, deleitándome con la vida de esta manera. Entonces, son decisiones tan personales y yo no podría dar un juicio. Lo único que sí entiendo es que a veces las personas, y lo he escuchado, de personas que es tanto el dolor, tanto el sufrimiento, que yo no pienso tanto en los que lo aprueban, sino en los que lo desean. Entonces ahí sí es un tema tan delicado para juzgar. Yo soy pro vida, toda la vida lo seré, soy sí a la vida, pero también es cierto que yo no me puedo poner en los zapatos de toda la gente, porque ahí sí tendría que ser un juicio y yo creo que así como lo dijo Jesús, yo no vine a juzgar, sino creo que cada uno, y vuelvo a lo mismo, tenemos en nuestro interior una respuesta a cada una. Yo soy totalmente pro vida y creo que bajo las circunstancias que sean, siempre hay algo de jugo que sacarle a la vida, siempre. Gracias. Gracias. Una más, la última pregunta, por acá, gracias. Buenas tardes, le agradezco por sus palabras. Yo no he leído aún su libro, pero siento que es una buena lectura para hacer. Y la veo también muy agradecida con la vida y muy agradecida a partir de lo que le ha pasado, la respuesta que usted ha tenido. Parece que le ha gustado la manera en que usted misma ha actuado. Sí. Y todo esto vino, sin embargo, no porque usted lo haya querido. Usted no decidió nacer así, no decidió tener alguna enfermedad. Y no sé si hice la pregunta, pero mi pregunta es, si nos regresáramos a aquel tiempo, en el momento en que nació, justo antes de que naciera, y le presentaran todo lo que ha vivido hasta ahora, todo lo que ha pasado, lo que ha sido agradecida y lo que ha vivido, y también todo lo que ha sufrido, ¿usted volvería a elegir nuevamente nacer en ese camino o hubiera preferido usted nacer con algún otro, digamos, Padecimiento. sana? Mira, me encanta tu pregunta porque yo me la he hecho muchas veces y yo creo que no hay un solo momento de mi vida que yo no volvería a repetir. O sea, así mi corazón es para mí mi mejor amigo. De hecho, en el libro hago un poema a mi corazón y mi corazón late agradecido cada minuto y yo creo que si me dieran a elegir, yo no cambiaría absolutamente nada. Y gracias por tu pregunta. Yo no puedo más que estar agradecida con la vida y creo que este corazón con el que nací me ha permitido llegar, porque mi vida no hubiera sido tan rica como lo es hoy si no hubiera venido yo con este corazón descompuesto pero precioso. Así que muchas gracias a todos, qué hermosos. Bravo. Quiero, a nombre de Amtalai Publishers, queremos agradecer, por supuesto, a Gerardo por tu poema, por las palabras que escribiste, tu análisis es hermoso. Y particularmente queremos también agradecerte a ti, Ana Ceci,
a tu hermana también por haber viajado desde Monterrey a acompañarnos y en esta rebeldía todavía aceptar la invitación de vamos a Tepic, es impresionante. Y sobre todo ustedes, lectores, que hacen de esta feria algo único, algo por lo que todos los autores queremos venir a encontrarnos con ustedes, a platicar de los libros que hacemos. Gracias a ustedes y gracias a la Feria del Libro y a toda la gente que trabaja y que lo hace posible. Muchas gracias. Y si quieren el libro, está a la venta allá afuera. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Nicolai. Gracias.